Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están mirando esta entrevista. El día de hoy tenemos con nosotros al psicólogo Carlos Moisés Ávila Benito, decano del Consejo Directivo Regional 2 del Colegio de Psicólogos del Perú. Profesor, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. El tema que se va a tratar son los trastornos de la conducta alimentaria. Quizás las personas que están viendo esta entrevista hayan escuchado o querrán profundizar sobre todo lo que es la anorexia, por ejemplo la bulimia y otros trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué es el trastorno de la conducta alimentaria? ¿Qué tal? Un gusto. Yo les agradezco por darme la oportunidad de estar en esta entrevista. Los trastornos alimenticios o alimentarios es un grupo de dificultades o trastornos psicológicos que están relacionados con la ingesta de alimentación. Los seres humanos consumimos alimentos por dos motivos. Una, por hambre, que es un instinto, y el otro es por apetito. Hambre es un instinto que se requiere un conjunto de alimentos para nuestra nutrición, para nuestra sobrevivencia. El apetito es ingerir alimentos que está basado en el placer y en el gusto. En el transcurso de la vida, algunas personas comen solo por hambre, pero no por apetito. Es decir, hay personas que comen porque porque el organismo se lo requiere, pero no les apetece. Y hay gente que habiendo saciado, porque el apetito, el instinto de comer está basado en una cuestión que se llama la saciación. Una vez que el organismo requiere del alimento o ingiere el alimento que necesita el organismo, llega a saciarse y ya no está. Y ahí viene el placer o el gusto. Entonces, pese a que yo estoy saciado, sigo ingiriendo alimentos. Ejemplo, yo no he recibido alimentos todo el día, tengo hambre, entonces me como un pan, me como, no sé, pues un arroz con pollo, ¿sí? Un plato o una ensalada y quedo saciado, quedo lleno. Pero me apetece una galletita, pero me apetece un dulcecito, me apetece una torta, esas cosas. Entonces ya cuando se ha saciado, pero tengo el apetito, el gusto de querer alimentarme, y comienzo a ingerir. Entonces hay personas que cuando tienen alterado el sistema alimenticio, entonces comen. Pese a que está saciado, comienzan a ingerir. Y eso les puede generar luego sentimientos de culpa, sentimientos de miedo, que nosotros conocemos como ansiedad. Y ahí entonces se genera una clasificación de los trastornos alimenticios. Unos, la anorexia nervosa, otros la anorexia atípica, la bulimia nerviosa o la bulimia atípica, tenemos la hiperfagia, tenemos el vómito de orden psicológico. ¿Es un caso habitual que llega a consulta? Es decir, ¿es un problema que usted ve con cierta frecuencia? Hoy en día sí es un problema que se ve en la consulta privada y de acuerdo a las estadísticas es el octavo trastorno mental más frecuente dentro de las personas, que se da con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. No quiere decir que se dé solo en mujeres, sino dice con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Y su edad de inicialmente estaba entre los 14 y 15 años. Hoy en día se encuentran trastornos alimenticios desde los 9, 10, 11 años. ¿Nos podría comentar algún caso de tipo ejemplo para que conozcamos un poco algún perfil de la persona con trastorno de la conducta alimentaria y conozcamos también los pensamientos y comportamientos que podría tener una persona con este tipo de problemática? Bueno, características fundamentales de las personas que son más proclives a tener problemas de orden alimenticio son aquellas personas que no estructuran bien su autopercepción, es decir, su autoconocimiento corporal, físico, su autoimagen, esto que nosotros conocemos como autoestima. Recuerden que los seres humanos, cuando vamos creciendo, vamos incorporando ciertos elementos para configurar nuestra autovalía, nuestro autoconocimiento, que es una parte de un concepto mucho más grande que se llama personalidad. Entonces, cuando nuestras personalidades no están bien estructuradas por una serie de dificultades y estas no están bien configuradas a nivel de autoestima, es decir, gente que, en resumidas cuentas, no se acepta tal como es, no se acepta su cuerpo, no se acepta
lo que está haciendo, como sus estudios, su profesión, no acepta a su pareja, no acepta a su familia, o sea, no está conforme, entonces lo más probable es que genere algún problema alimenticio. Las personas que sufren un trastorno de la conducta alimentaria no suelen ser conscientes de que tienen un problema psicológico, incluso podríamos decir que es grave o muy grave. Bueno, entre la gravedad, los términos de gravedad, eso hay que tener cuidado en la medida en que se evalúe y se diagnostique primero. Pero, más que decir que son conscientes o no conscientes, hoy en día se utilizan los términos de que las personas son egodistónicas o egosintónicas. Es decir, que las personas egodistónicas son aquellas personas que creen que lo que está haciendo está bien, no lo ven como malo. Y las egosintónicas son aquellas personas que sí se dan cuenta de que lo que están haciendo está mal. Las egosintónicas, es decir, buscan cambio. Las egodistónicas no buscan el cambio. Entonces, las personas que tienen trastornos alimenticios, fundamentalmente, creen que lo que están haciendo es correcto. Me imagino que le plantean a esa persona acudir a consulta y siempre aceptan de manera, en plan, sí reconozco que tengo un problema, o en su consulta encuentra que las personas que atienden dicen, no, yo no vengo, yo no quiero venir por decisión mía, sino porque me han obligado mis padres, pero no tengo ningún problema. ¿Qué es lo que encuentra mayormente en consulta? De acuerdo a lo que tú habías planteado, el pensamiento que traen estos tipos de personas es que yo no tengo ningún problema. Porque el tener algún tipo de problema alimenticio, ellos al inicio no lo ven como problema. Fundamentalmente llegan a consulta cuando tienen problemas de salud, es decir, cuando su peso es demasiado exagerado o cuando su peso ha disminuido a tal punto que está en juego su salud física, ¿no? A veces cursan con anemia, cursan con problemas de alteración en caso de las mujeres en sus periodos menstruales, dificultades en la piel, ¿no? de nutrición, qué sé yo. Entonces es ahí donde recién acude. Pero mientras que no tengan esas dificultades, a veces no acuden. ¿Nos podría hablar de algún caso en concreto para entender en qué se centra el tratamiento y qué cosas fueron claves en esa persona en concreto? ¿Cómo fue su recuperación en la persona que tiene un trastorno, un tipo de trastorno de conducta alimentaria? Bueno, a tu pregunta, lo más inmediato es que actualmente, por ejemplo, tengo una pacientita de 30 años de profesión médica, correcto, que es con textura gruesa. Desde que nació comenzó a tener problemas de aumento de peso, llegando a la obesidad. Esto a ella le generó grandes sentimientos de frustración, no aceptación de su cuerpo, pocas relaciones interpersonales, hasta la fecha nunca tuvo pareja, dificultades. Eso le generó aproximadamente a los 14, 15 años un problema alimenticio, es decir, esta persona ingería mucho alimento y posteriormente las vomitaba. Producto de la profesión que seguía, ella creía haberlo manejado personalmente, así es que se automedicaba, nunca asistió a una atención psiquiátrica o psicológica, hasta que hizo un problema de salud. ¿Qué problema de salud? Comenzó a hacer diabetes. ¿Cómo descubre que estaba haciendo diabetes? Porque para hacer una especialidad médica le pidieron unos exámenes médicos generales y ahí descubrieron que tenía la insulina muy alta. Entonces esta persona se desorganizó mucho más, se puso más triste, intentó quitarse la vida. ¿Correcto? Entonces cuando llegó a emergencia porque se intentó quitar la vida a un centro hospitalario, ahí recién después de darle las atenciones médicas, le sugieren que tenga que recibir atención psicológica o psiquiátrica. Ahí es cuando recién lo vemos, estamos hablando de los 29 años, acude a atención y ahí descubrimos que tenía un trastorno alimenticio. Pero tenía un gran deterioro en su salud, tenía la insulina muy alta. Cuando se hizo un trabajo en equipo, el endocrinólogo decidió que la única forma de bajarle la insulina, la glucosa, era que tenía que recibir una intervención quirúrgica porque no estaba respondiendo a los medicamentos. Entonces ella le hicieron la banda gástrica y hoy en día ha bajado más de 75 kilos
pero pese a que ya está bien físicamente, ¿no? Ha bajado, la glucosa le ha bajado, sigue con esos medicamentos, ella no se siente ahora adecuada con su cuerpo. Antes pesaba unos 120 kilos, ¿no es cierto? Ahora es una persona muy delgada, pero cuando se ve, todavía ella se ve gorda, ¿no? Todavía tiene fotos de una persona mucho más joven, entonces ella sufre y su estómago ya no tiene la capacidad de recibir gran cantidad de alimentos, pero ella tiene mucho apetito, entonces quiere ingiere y eso le trae molestias físicas. Entonces estamos ahora con ella trabajando su autoimagen, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de tratamiento hay? Hay tratamientos de distintas corrientes, hay tratamientos de tipo gestáltico, de tipo cognitivo-conductual, de tipo psicodinámico, de tipo sistémico. Entonces hay una serie de técnicas de esas escuelas que ayudan a estas personas, más tratamiento psicofarmacológico. Si hablamos de un tratamiento efectivo, ¿tendríamos que considerar como un aspecto clave en la familia? Para un tratamiento efectivo, dos tipos de abordaje: tratamiento farmacológico y tratamiento psicoterapéutico. Dentro del psicoterapéutico puede ser individual y familiar. ¿En qué consiste ese tipo de tratamiento? O sea, para trabajar con ella sola y también para trabajar con la familia. ¿Y cuánto puede durar esto? Depende de cada escuela. Hay gente que puede durar 6 meses, 1 año, 2 años. Las personas que han ido a su consulta mayormente, ¿cuánto ha durado? Bueno, lo máximo que yo he trabajado con esas personas es 1 año. ¿Y estas personas han vuelto a recaer? Sí, la gran mayoría recae. ¿Después de cuánto tiempo? A veces recaen a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Bien, gracias.